Hola, soy Clara Bonanat y en este vídeo de 5 minutos de oro de lectura crítica vamos a revisar el estudio REALIZE-K, liderado por el Dr. Kosiborod, publicado en el JACC 2024. Analizaremos este ensayo aplicando la metodología de medicina basada en la evidencia que se detalla en el programa docente liderado por el Dr. Almenar, en esta edición que es sobre el síndrome cardiorrenometabólico. El REALIZE-K es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. Luego comentaremos los criterios de inclusión y exclusión. Y esto lo sitúa en la parte alta de la pirámide de la evidencia. Utiliza además un diseño randomized withdrawal en el que solo se randomiza a quienes toleran el tratamiento, en este caso ciclosilicato de sodio y circonio, que es un quelante del potasio nuevo, durante la fase abierta. Es un diseño útil, pero que puede seleccionar una población especialmente estable. Entonces, nos hacemos la pregunta pico. P es ¿qué pacientes se incluyeron? Pues se incluyeron pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida e hiperpotasemia o riesgo de desarrollarla. Respecto a la I, el sodio circonio ciclosilicato o ciclosilicato de sodio y circonio se utilizó para permitir la optimización del antagonista del receptor mineral corticoide espironolactona a dosis mayores o iguales a 25 miligramos. Se aleatorizó versus placebo en aquellos pacientes que toleraron el fármaco, como hemos dicho, y alcanzaron la normopotasemia. Y respecto a la O de la pregunta pico, fue mantener la normopotasemia, que es el objetivo, y un tratamiento óptimo con espironolactona, como he dicho, con una dosis mayor o igual a 25 miligramos al día, sin necesidad de rescate por el hecho de desarrollar hiperpotasemias. La pregunta del ensayo, la verdad es que es muy clara, clínicamente muy relevante, y es: ¿puede el ciclosilicato de sodio y circonio como nuevo quelante del potasio permitir optimizar un fármaco que reduce mortalidad pero limita su uso por hiperpotasemia, que en este caso es la espironolactona? Entonces, los puntos fuertes del estudio es que se hizo una aleatorización adecuada y estratificada, que es doble ciego para ciclosilicato de sodio y circonio versus placebo, que se hizo un seguimiento muy completo durante 6 meses y los criterios de manejo fueron estrictos y homogéneos para garantizar la seguridad de los pacientes. Aspectos a tener en cuenta de este estudio, esta lectura crítica, pues el diseño withdrawal, que ya he comentado previamente, implica que la muestra final es muy seleccionada, porque solo quienes mantienen la normopotasemia con el quelante del potasio, ciclosilicato de sodio y circonio, en la fase abierta fueron los que llegaron a randomizarse. A pesar de la aleatorización, es cierto que hubo diferencias basales importantes, ya que curiosamente el grupo con el quelante del potasio era más mayor, eran pacientes más ancianos que tenían peor función renal y NT-proBNP más elevado, por lo tanto eran pacientes que estaban de alguna manera más enfermos. Y bueno, este ensayo no estaba diseñado ni tenía potencia estadística para eventos clínicos, pero solo para variables intermedias, que era optimizar la dosis de espironolactona a más o igual a 25 miligramos durante esos 6 meses, manteniendo la normopotasemia. Los resultados principales muestran que el 71% de los pacientes tuvieron una respuesta óptima con ciclosilicato de sodio y circonio, con el quelante del potasio, versus solo 36% con el placebo, con una odds ratio de 4,45, lo que implica es una mayor proporción en casi 5 veces de mantener ese fármaco que produce hiperpotasemia, que es la espironolactona, incluso titular las dosis. Además, los pacientes con el quelante del potasio tuvieron una reducción del riesgo de hiperpotasemia con un hazard ratio de 0,51, o sea, un 50% de reducción de riesgo de tener episodios de hiperpotasemia, y además menor necesidad de disminuir o suspender la espironolactona en un 70%, un hazard ratio de 0,37. Esto es clínicamente muy importante porque el infratratamiento con los antagonistas del receptor mineral corticoide empeora la supervivencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, y son fármacos que por el riesgo de producir hiperpotasemia
hiperpotasemia, pues tenemos cierto miedo a ponerlos en los pacientes susceptibles a sufrir esta hiperpotasemia. Sin embargo, en este estudio no hubo beneficio en los síntomas medidos por el cuestionario Kansas City, y en los análisis exploratorios hubo más eventos de insuficiencia cardíaca en el grupo de ciclosilicato de sodio y circonio, pero también hemos dicho que, a pesar de la aleatorización, en este grupo los pacientes eran peores, más ancianos, peor función renal y mayores niveles de NT-proBNP. Y este dato, por lo tanto, debe interpretarse con mucha cautela. Respecto a la precisión y metodología estadística, vemos que los intervalos de confianza fueron estrechos, las variables tanto bioquímicas, y esto indica una buena precisión. Hubo un análisis jerárquico correcto para controlar el error tipo 1 de los ensayos clínicos, y el ensayo, la verdad es que es un ensayo que confirma robustez. Es verdad que el ensayo no estuvo dimensionado para detectar diferencias en eventos clínicos, por tanto, con eso tenemos que ir con cautela, y el aumento de eventos de insuficiencia cardíaca podría deberse al azar, a un desequilibrio basal o a la carga de sodio del fármaco, que en este caso no creemos que sea la causa, ya que hemos visto que con las dosis aprobadas esto no es un problema. En cuanto a la validez externa, es verdad que los pacientes en su mayoría fueron varones blancos y con alta penetrancia de un tratamiento médico óptimo, incluyendo los ARNI, los ISGLT2, o sea, más parecidos a un contexto especializado que a la práctica clínica general. Es verdad que solo se randomizó, como ya he comentado, a los pacientes que toleraron el quelante del potasio, el ciclosilicato de sodio y circonio, previamente, pero he de decir que mi experiencia clínica con este quelante es que se tolera muy bien y es el quelante del potasio mejor tolerado por sus características bioquímicas. Es verdad que los datos, aunque no está diseñado para analizar los eventos, pues nos hacen que tengamos cierta precaución. El paciente muy frágil, con NT-proBNP muy elevado o con mucha congestión, ¿no? Primero hay que decongestionar al paciente y después pues optimizar los fármacos moduladores y utilizando este tipo de quelantes. Respecto a la aplicabilidad, pues la aplicabilidad hace que este estudio nos ayude a utilizar más este quelante del potasio, el ciclosilicato de sodio y circonio, en perfiles similares a los del estudio, que son pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, con alto riesgo de tener hiperpotasemia o que hayan tenido hiperpotasemia, y que hay que tener prudencia en fases avanzadas de la enfermedad. Los estudios previos con ciclosilicato de sodio y circonio y patiromer, que es el otro quelante del potasio nuevo, muestran, por tanto, eficacia para controlar el potasio, pero los ensayos en insuficiencia cardíaca habían sido pocos, y el REALIZE-K es un ensayo que aporta además evidencia sólida para el control del potasio y además la titulación de antagonistas del receptor mineralcorticoide, como es la espironolactona. Pero, sin embargo, aún nos quedan dudas sobre los eventos clínicos, donde aún necesitamos más estudios con ambos quelantes del potasio, porque no disponemos de evidencia sólida y estudios diseñados solo para los eventos clínicos. Respecto a las limitaciones del estudio, pues es verdad que no estaba potenciado para eventos clínicos, por lo tanto aún tenemos que diseñar estudios para eventos clínicos. Está claro que nos permite titular fármacos muy importantes como los antagonistas del receptor mineralcorticoide en pacientes que son muy de riesgo, insuficiencia cardíaca con FEBI reducida y que han tenido hiperpotasemia o alto riesgo de producirla. Es cierto que el diseño del estudio hace que la población sea seleccionada y que, curiosamente, a pesar de la aleatorización, los pacientes que llevaron el ciclosilicato de sodio y circonio, a pesar de que el ensayo fue positivo para los objetivos principales, que era el aumento de dosis y el mantenimiento de la espironolactona, pero a pesar de ello hubo un desequilibrio basal entre los grupos de pacientes, y los pacientes con el quelante pues estaban de alguna manera pues más graves. Todo eso puede afectar la interpretación que ya hemos comentado de el incremento ligero de eventos de insuficiencia cardíaca en el grupo que llevaba el quelante. Entonces, como conclusiones, el ciclosilicato de sodio y circonio nos permite optimizar el uso de espironolactona durante al menos 6 meses y titularla al alza, y además
reduce el 50% de la hiperpotasemia y pues la mayor tasa de hospitalización de insuficiencia cardíaca fue simplemente exploratoria y debe tenerse en cuenta con cautela porque no tenemos ensayos clínicos diseñados para eventos clínicos. Entonces el mensaje final es que estos fármacos, los quelantes del potasio, en cuestión, en este contexto el ciclosilicato de sodio y circonio, tiene una utilidad real para permitir el uso de antagonistas del receptor mineralocorticoide y hay que seleccionar bien a los pacientes. Y bueno, pues este es todo, la lectura crítica del ensayo con sus puntos fuertes, que son la mayoría, y el punto débil, que es que no está diseñado para eventos clínicos y que aún tenemos que seguir estudiando pues estos quelantes para ver si reducen eventos clínicos a largo plazo en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida.